Te presento Raquel Caferati, bienvenida otra vez acá, Gaby? inaugurando siempre. Bueno, estamos con inauguración y exclusividad, las dos cosas, ¿eh? Bueno, primero te agradezco. Bueno, muchas gracias. Súper clara cuando hablás y cuando nos enseñás. La otra vez tuvimos un tema también súper interesante, como todos los temas de psicología en realidad. Acordate siempre acercarte al micrófono, Raquel, ¿eh? Hoy vamos a hablar de engaños, mentiras y omisiones. Yo te digo, como siempre presento los temas. Generalmente esto se visualiza mucho en el círculo familiar, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi pareja me engaña? ¿Qué pasa cuando me miente? ¿Qué quiere decir la omisión? Porque a lo mejor no queda muy claro qué es omitir. Y no siempre es negativo omitir, porque ahora vamos a desarrollar, ¿no? No siempre quiere decir que sea una mentira. También están y existen los engaños entre madre, o sea, entre hijo, viste, que le mienten, que no fue, que vino, que hizo esto, no hizo esto. O sea, que siempre esta situación está en todos lados, es parte de nuestra vida, pero duele mucho cuando viene de nuestra familia. Bueno, tal vez ahí en el pie de introducción, digamos, que vos hacés, a mí me parece importante señalar dos o tres elementos, ¿no? Uno tiene como la idea y un poco la tiene como idealizada, ¿no? De que la palabra representa los actos, ¿no? Como si uno pudiera todo el tiempo sentir o imaginar que en un vínculo el otro va a dirigirse entre su palabra y los actos de una manera correspondiente, ¿no? Y que esa correspondencia contiene el elemento de la verdad, ¿no? Esta hilvanación entre la palabra, los actos y la verdad es como un enlace de sentido con el que todos andamos, ¿no? Intentando de alguna manera pensar que la dimensión de relaciones, los sentimientos, el relato de, como decías vos, el relato de los hijos, el relato de la historia tiene que ver con eso. Pero en realidad eso es una forma de pensar las cosas. Lo primero que tenemos que hablar ahí es de la idea de representación, digamos. Si realmente entre lo dicho y lo hecho hay una relación automática y refleja, ¿no? Tal vez lo que tendríamos que hablar, por eso yo te decía, vamos a ponerle omisión, mentira, eludir, vamos a hablar de varias cosas que son cómo uno construye relato narrativo, cómo uno cuenta su historia y cómo se adjudica, digamos, en ese relato de actos. Bueno, ¿cuáles son las verdades que están en juego, ¿no? En todo caso, lo que terminamos acá hablando es de qué es verdad y qué es mentira frente a lo dicho, ¿no? Entonces vos decías esto, bueno, ¿cómo uno puede pensar o qué cuestiones empiezan a organizar un discurso y cuándo hay una versión un poco dañina en el juego, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo uno puede tomar un relato de una persona, en este caso vos hablabas de un hijo frente a sus sucesos? Si nosotros pensamos en la infancia, la relación de la construcción con la mentira es una forma del fantasear, quiero decir, un niño fantasea y en ese ejercicio cuenta algunos relatos que pueden tener un contenido de no representación real, pero ahí estamos más cerca de la ficción, de cómo un niño construye sus fantasías o sus relatos o los acontecimientos, pero estamos hablando de un momento de la constitución psíquica de un niño. Distinto cuando es un vínculo de adultos, en donde la figura del acuerdo parecería que es subliminal al vínculo, ¿no? Es decir, bueno, si entre una madre y un hijo han acordado más o menos que las cuestiones importantes estén en juego, bueno, vamos a decir, ¿cuál es el límite, entonces, que hay entre la verdad y la mentira en ese relato? Bueno, evidentemente, la dimensión moral, digamos, lo que horrorice a cada uno, lo que dañe a cada uno, va a organizar un límite, ¿no? En eso. Entonces, por ejemplo, va a haber situaciones en donde ciertos relatos que tienen omisiones, porque ahí hablamos de la intención de cada quien, de qué quiere contar, qué no quiere contar, y hasta dónde, en el caso, la otra vez hablamos de adolescencia, y hasta dónde la dimensión de la privacidad de lo que quiere contar ese adolescente tiene que ver con su registro de reserva. Bueno, claro, hasta dónde lo que se reserva es importante o no en el sentido del relato, ¿no? Bueno, a mí me parece interesante en esto como tomar un terreno para que nosotros podamos conversar. Si nosotros pensamos los vínculos entre las dimensiones donde ha habido algo, no sé, pienso en una situación puntual que tiene que ver con la adolescencia. Si alguien ha generado un conflicto, por lo cual la madre necesita saber algo de esos acontecimientos en juego y la omisión de esos acontecimientos es lo bastante importante para que algo de la verdad, quiero decir, por ejemplo, si ha habido un daño, si alguien salió como herido moralmente, si ha habido una cuestión en donde la persona perjudicada, digamos, perjudicada por un relato de palabras, por cualquier situación, es importante, digamos, lo omitido tiene una intención
organizadora, digamos. El niño o el adolescente es consciente de algo que omite a los fines de cierta versión de comodidad o de quedar lo mejor parado en una escena, ¿no? Pero bueno, acá lo que empezamos nosotros a pensar es, bueno, ¿de qué se trata la intención de ese acto? Y ahí ya complejizamos más la escena. Claro. No se trata solo de omitir, sino de cuáles son las intenciones de la omisión. Si la intención de la omisión es que, no sé, por ejemplo, la madre no se enoje tanto, vamos a decir una cosa simplista y sin hacer de esto el ejemplo universal. Bueno, tal vez en ese acontecimiento la pretensión de que la madre no se enoje tanto no es tan dañino como de que él no salga tan perjudicado, ¿no? A lo mejor si a él le interesa que la madre no pase por esa escena emocional de enojo, no su situación de perjuicio, digamos, cuando es sancionado por eso, bueno, a lo mejor hay algo interesante en juego ahí, quiero Pero decir. por eso, yo puedo pensar que la primer mentira, me voy a mi niñez, Sí. cuando tenía 4 o 5, qué sé yo, cuando la dije, Sí, cuando lo es que de uno supervivencia, ¿o no? Bueno, por eso mismo decía, los contextos en donde uno construya, esto no quiere decir que nosotros entremos en un relativismo absoluto, pero los contextos en donde uno construya, vamos a suponer que por temor alguien termine omitiendo una parte de la escena. El temor es un organizador de una forma del yo, quiero decir, intenta preservarse algo. Si ese niño imagina, no sé, que va a salir muy perjudicado o cuenta con un padre o una madre que es muy severo, tal vez se esté protegiendo de la severidad que imagina, ¿no? Claro. Entonces ahí esa omisión o esa construcción del relato parcial y va a tener todo un condicionante que tiene que ver también cómo se han construido los vínculos en torno a la posibilidad de decir la verdad en una familia. Claro, claro. Entonces ahí ya nos metemos en una cosa más compleja que es la trama familiar. Exacto, ¿no? entonces me animo a decir, corregime, porque No, yo por por ahí favor. divago, pero me animo a decir, si tienen un nene chiquitito y se mandó una cagada, no lo caguen a pedo, porque seguramente te va a mentir. Entonces dale la posibilidad de decirle, ¿qué hiciste? ¿Qué rompiste? Para a ver qué pasó, qué te puedo ayudar. Porque ahí yo seguro que si mi mamá me mira y me dice, ¿qué hiciste? Yo le digo, yo no fui. Y capaz que la cagada me la mandé yo. Entonces, bueno, lo primero que voy a decir es que yo no fui. Tomar en responsabilidad un acto como, por ejemplo, no sé, romper algo importante para el otro, que es una cosa muy usual en la infancia, tal vez sea un acto enorme para un niño, ¿no? Que está justo construyendo su yo, ¿no? Y que a la vez se asusta de la reacción del otro, porque Claro. cuando hablamos ahí decimos, bueno, ¿qué construye el niño? ¿Qué ve de mi gesto para asustarse, ¿no? Evidentemente, Sí. primero me ve 2 metros más alta que él. Eso es buenísimo. Una vez me lo dijo, no sé qué si era un psicólogo, que a veces viste que los nenes se caen. Y a veces enseguida se largan a llorar, pero por la cara de la madre y la expresión que hizo la madre. Se asusta, porque ¿qué te pasa? ¿Entendés? Enseguida gritan, se ponen locas las madres. Y en realidad no se había hecho nada, se asusta por la expresión y por eso te digo, está buenísimo lo que decís. Porque también, digamos, uno a veces olvida, pero por la condición adulta en la que existe, digamos, uno olvida su propia infancia. Había un analista que se llamaba Ferenczi que decía, si uno recordaría más su infancia, podría significar mucho más el padecimiento de un niño Claro. en términos tiernos, ¿no? Ajá. Lo primero que nosotros entendemos es que un niño de 4 o 5 años nos llega a la cadera, o sea que le llevamos 1 metro de alto. Imagínate lo que es una expresión o una exaltación de la voz o del cuerpo mismo en un susto que alguien toma, ¿no? Un adulto que se asusta por algo o está por cruzar la calle y le grita, lejos de enseñarle lo asusta. Bueno, son esas cosas involuntarias que hace un adulto, pero que generan efectos en un niño en la construcción. Entonces, para un niño que está recién entendiendo qué es el enojo, qué es la molestia, o sea, que tal vez ni siquiera lo significa en ese momento, cuál es la distancia entre un enojo, la molestia y un acto menor, que a lo mejor como una sorpresa, ¿no? A mí me da gracia porque yo tengo un hijo de 5 años y a veces cuando yo hago una expresión me dice, mamá, ¿te enojaste o te sorprendiste? Estamos como en esta escena de distinguir, bueno que ¿no? te lo pregunte, no lo da Vamos por hecho. Vamos practicando. No lo define, está bueno. Pero digo, evidentemente en un momento, considerando que un niño está construyendo el sentido de las palabras, tal vez la gestualidad no quede tan claro como para nosotros, no sea tan obvio. A veces el adulto habla desde la obviedad de su comprensión, o como te decía la otra vez en el programa, pretende que el aprendizaje se dé desde el automatismo que él lo comprende, ¿no? Entonces a lo mejor a un niño le lleva entender que mentir tiene un perjuicio en cierto sentido, le lleva un tiempo. Por eso digo, es distinto cuando nosotros pensamos la construcción de la omisión, o esto que vos decías, la forma de sobrevivir a la dificultad de vivir con los adultos que tiene un niño cuando está aprendiendo de qué se tratan los sentidos,
Es distinto eso a cuando estamos hablando de dos adultos en un acuerdo, ¿no? Porque ahí ya entramos en una situación que para mí merece, digamos, distinguir un concepto que es la responsabilidad del sujeto, digamos. Cuando un sujeto es responsable de lo que omite, entendiendo que lo que omite es importante, ¿no? Ahí tenés como 3 juicios de valor, ya es qué decís, qué no decís y por qué no lo decís, ¿no? Y cuánto puede perjudicar al otro, ¿no? Y esto estamos hablando particularmente en términos éticos, no en términos jurídicos, digamos. Yo acá no es solo por la transgresión, en términos jurídicos, porque lo primero que se entiende siempre es cuando algo quedaría del lado de la digamos que alguien usufructa con las palabras, ¿no? Entonces, no, más de cuando uno tiene conocimiento que puede dañar, digamos, cómo sería el vínculo que uno tiene con lo que sabe cuando puede generarle un daño al otro, sabiendo a lo mejor elementos que dañan a esa persona, o porque se han conocido mucho tiempo, porque fueron pareja, porque son amigos, porque es tu mamá o tu papá, y entendés que en ese margen, digamos, algo lo puede dañar porque convivís con esa persona en un vínculo, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que uno lucubra, ¿no? Ahí cuando decide realizar una sustracción importante de la escena, donde el otro, enterándose de eso, puede tener un daño más que nada afectivo, porque ahí no estamos hablando de daño moral, estamos hablando de daño afectivo, que alguien salga perjudicado. Bien, ¿no? Perfecto, clarísimo. Pero vamos al fuego. Vos lo querés esquivar. Vamos al fuego. ¿Qué pasa cuando hay dos adultos, hay una pareja, femenina, masculina, mixta, lo que sea? Sí. Y acuerdan, yo supongo, ojo, porque hay que hablar bien con los adolescentes, los más jóvenes, ¿viste? Porque también cuentan que a veces hacen otro tipo de relaciones. Pero las relaciones que son las más típicas son relaciones donde uno acuerda tener fidelidad. Y bueno, y después esto en la realidad es que no sucede. En las mayorías de las casas, de los casos, y tengo para contarte, si querés, nos quedamos hasta las 12 de la noche, que realmente no sucede. Bueno, ahí entramos. Y hay piloteada, entonces ahí vemos, hay engaños donde concretamente le metió los cuernos, como se dice ahora, la cagó, la corneó, lo que quieras, el término que quieras usar, lo corneó o lo que fuera. Después tenés como pequeñas mentiras, ¿viste? Que hoy tenemos los telefonitos. Antes había que, digamos, traicionar o cagar. A mí me gusta hablar como hablo yo. Cagar en persona. Yo me tenía que encontrar, tenía que pasar por... Hoy agarro el teléfono y si quiero me pongo a chatear, si quiero puedo mandar foto hot o lo que fuera, o mensajito. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de eso, porque es muy amplio. Sí, es mucha un gente se pregunta, pero si se chat en los grupos, no, pero chateó nomás, no me cagó, chateó. ¿Hasta dónde? ¿Me cagó, no me cagó, chateó? ¿Quién pone esos límites? Claro, bueno, para poder ordenar un poco todo ese mundo, que es un mundo muy complejo y además que tiene la complejidad humana de la sensibilidad del dolor, ¿no? Claro, porque duele, che. Y bueno, seguramente, digamos, hay un vínculo que tiene la relación de amor, voy a decir así, de amor o de pareja o un vínculo erótico, que es la figura más exaltada de lo trágico, ¿no? Quiero decir, cuando algo del acuerdo se interrumpe de forma sorpresiva, inesperada, tal vez lo primero que se sienta es una figura de traición, ¿no? Digo, para también entender que los engaños van a ser significados en ciertos contextos con mucha pasión, ¿no? Entonces digo, con la misma pasión con la que, como decías vos, se puede poner fueguina a una situación, también en esos mismos términos se puede sentir el dolor, ¿no? Entonces, para mí la primera pregunta es, cuando uno construye un acuerdo con el otro, digamos, bueno, construye un vínculo ético más que moral, ético-moral, pero ético, quiero decir, estar a la altura de las palabras que uno genera, digo, bueno, es que intenta con las coordenadas, por ejemplo, vamos a suponer que el acuerdo fuera la fidelidad, ¿no? Y entonces ubique que ante cualquier situación uno tenga que conversar antes, ¿no? Bueno, quien eluda ese acuerdo, por supuesto, está al tanto de cierto daño, ¿no? Quiero decir, está al tanto porque
se desarticula una cosa que armaba la cintura de esa pareja, ¿no? Que sería como un cinturón, acordando ciertos valores que representen lo que significa ese vínculo, digamos, donde ese vínculo se materializa en el respeto, ¿no? El respeto no es una entidad en sí misma, se materializa en cosas. Entonces, si el acuerdo es la fidelidad y la idea de fidelidad es recíproca entre los dos, y si hablar es una condición que se han puesto para justamente poder salir de una escena teniendo los mejores términos posibles, eso va a empezar a regular la confianza de esa relación, ¿no? Entonces ahí ya hilvanamos un concepto más que es el de confianza. De confianza. ¿No? Digo, para poder pensar la figura de la confianza, nosotros tenemos que pensar en dónde descansa uno, ¿no? Si uno descansa en la idea del amor y cree que el amor es la reciprocidad, la tranquilidad, la fidelidad, un acuerdo que implique proyectos, ¿no? Lanza el amor hacia la orientación, implica un proyecto, hijos, lo que fuere, ¿no? Está lanzando toda una orientación en torno a cómo se materializa el amor, ¿no? En la medida en que esos acuerdos empiecen a regular un vínculo, por supuesto, quien no respete algo de esto va a comenzar a generar algo del daño, para decirlo de alguna manera, de lo que tiene sabido, ¿no? Entonces aquí entramos en la escena que es la conciencia y la voluntad. Digamos, cuando una persona es responsable de lo que decide interrumpir, ¿no? Entonces aquí el problema del engaño sería interrumpir un acuerdo y no mencionarlo, ¿no? Tanto mano. Quiere decir que si yo mañana voy a ser infiel, tengo que avisar que voy a ser infiel. No. O sea, ¿cómo aviso no sé, yo no. que rompo el acuerdo? No. Lo más probable es que no lo avise porque me da miedo que me deje. Por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que hace Esa todo? sería la escena más lógica, ¿no? Pero digo, para entender un vínculo, nosotros imaginamos una cuestión ideal, tendríamos que pensar que como se acuerda, también habría que respetar el acuerdo de disolución, ¿no? Entonces habría que disolver ese acuerdo en términos concretos. Alguien tendría que hablar de su confusión emocional, por ejemplo, o su deseo por otra persona, y denunciando esto, habría, dentro de la lógica de esa ética, una forma de desvincularse con respeto, ¿no? Porque estamos hablando de respeto, confianza, comunicación. Hasta ahí estábamos como en una secuencia. Ahora, ¿qué sucede cuando toda esa dimensión erótica del atractivo, de la relación con el deseo con otro, empieza también a movilizar un aspecto de la persona que es no querer interrumpir la relación de pareja y a la vez no decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezaríamos en un escenario donde el engaño empieza a ser condición, porque el engaño se establecería porque hay algo de esa verdad acordada que está sustraída, ¿no? Entonces ahí digo, bueno, ahí habría una intención de resguardo en beneficio propio, sea por la razón emocional que sea por miedo, sea por cuidado, sea por conveniencia. Cualquier situación emocional que ponga a esa persona en un registro de reserva haría que, bueno, en ese acuerdo donde la fidelidad ha sostenido la relación de pareja, digamos, en algún sentido, quien decida transgredir eso y no enunciarlo, pondría el engaño en juego. No es lo mismo el engaño que la omisión. A ver, porque ¿cómo sería? Sí, medio lo dije, pero bueno, vamos a ver la diferencia. Diferente sería... El engaño siempre tiene una intención. Nosotros podemos pensar, por eso digo, depende del terreno que nosotros trabajemos, vamos a contextualizar, digamos, las palabras. Pero si nosotros estamos hablando de vínculos amorosos, donde se sostienen en valores puntuales, y esos valores son los que justamente organizan el engaño, quiero decir, por ejemplo, la fidelidad y no contar que estuviste con él. Bueno, ahí... El engaño podría estar sostenido en cosas que uno quiere reservar, ¿no? Quiero decir, uno podría no contar algo que fuera trascendente. Evidentemente, para que uno se siente a hacer un acuerdo con el otro, es porque el temor a cierto dolor está organizando la escena, ¿no? ¿Por qué uno se sentaría a explicarle al otro o acordar con el otro que la fidelidad sería un valor si eso no implicaría que uno reconoce que si eso no está, uno sufriría? ¿Por qué lo acordaría? Digamos? Uno lo acuerda por una relación moral, pero también por una relación con la evitación del dolor. No es lo mismo, por ejemplo, yo siempre, esto es como lo que hablamos en otro momento. Y hay infidelidad, perdóname, hay infidelidad e infidelidades también. Por eso ahí es porque una yo referida. también puedo contarte infidelidades donde no solamente te duele el vínculo que vos hiciste con tu pareja. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo, sin dar nombres, de hermanas. Vos escuchá esto, hermana, que una A estaba casada.
esa hermana A, no sé si lo voy a explicar bien, porque no quiero decir nombre, tengo un miedo que se me escape. La hermana de A, la hermana de A, bueno, termina estando con el marido de esa hermana A. ¿Se entiende? Claro, bueno, un ejemplo así tan que además, bueno, la literatura está llena aparte de... un quilombo para los hijos, porque tienen hijos. Entonces me voy a lo de la tía, pero los tíos, como la tía, y son los hermanos, y son los primos. O sea, un lío. Sí, bueno, por eso digo, hay situaciones que no solamente atentan contra el valor de la figura de la fidelidad, sino también humillan un poco la situación subjetiva de quien queda dañado. No es lo mismo que alguien sea engañado y en ese interín de complejidades quede dolido solo porque esa persona ha acudido a otra, digamos, en esto de las exclusividades respecto del amor, sino también porque a lo mejor esa otra persona no es cualquiera, es del mismo vínculo. Claro. Bueno, ahí está el vínculo ético que cada persona tenga con el deseo de no dañar. Por eso decía, bueno, hay una omisión frente a una situación, por ejemplo, que alguien se enamore de una persona y no diga eso frente a la ruptura de una pareja, a lo mejor intenta... No digo que esté bien o mal, digo, a lo mejor intento omitir un relato de que ha aparecido otra persona en su mundo y decide interrumpir una pareja. A lo mejor omitir eso es algo importante. Tal vez esa omisión no sea una función de conveniencia en algunos casos, en otros sí, ¿no? Pero puede ser que uno intente resguardar al otro. A menudo decimos que, y sobre todo pasa en el vínculo no tan con los hijos, que uno no dice todo, ¿no? Dice lo mejor que pueda ser escuchado sobre la mayor representación de las cosas, ¿no? A veces en una situación donde alguien se está enterando que la otra persona ya no tiene un vínculo amoroso, tal vez lo importante ahí sea cuidar un poco a quien está ya padeciendo por la pérdida o la ruptura de esa pareja, ¿no? Entonces digo, bueno, a lo mejor omitir en esa situación la situación amorosa con otra persona sea una dimensión de reparo y a lo mejor en otro momento esa persona puede hablar, transparentar, etcétera. Por eso digo, la versión en torno a la idea de omisión puede estar reservando mucho a la persona que sufre, ¿no? O pasan en cuestiones mucho más graves que tienen que ver con, por ejemplo, cuando, no sé, un hijo no le dice a su padre sobre un padecimiento de salud, digamos, no se dice todo. Bueno, me parece que la forma en la que uno abre, digamos, el juego del relato de la historia, de cómo va a contar esa historia al otro y qué va a reservarle, justamente en función de un cuidado, puede tener una omisión que sea muy rica, que intente que el otro no sufra más de la cuenta porque no es necesario, ¿no? Claro, hasta ahí. Distinto es cuando el desinterés por la integridad humana del otro está en juego, ¿no? Quiero decir, quien sostiene un daño, por ejemplo, en este caso una infidelidad brutal, y no le interesa ni siquiera cuánto daño sigue haciendo más allá del acto en sí mismo, ¿no? Claro. Seguir como perpetuando el desinterés. Pero me parece que eso tiene que ver más con la posición que ese sujeto tenga frente a la ética, digamos, cuánto está dispuesto a dañar desinteresadamente al otro, ¿no? O cuánta construcción del semejante tenga, porque cuando uno construye la idea del semejante del otro es porque en realidad uno cuida algo del otro, ¿no? Porque hay como una reciprocidad en cómo uno intenta cuidar con lo que puede interpretar, ¿no? Por supuesto, después la vida tiene otras formas, ¿no? A lo mejor lo que uno pretendía y como uno idealizó la figura de la ruptura, puede ser que no salga, puede ser que el otro se enoje muchísimo y no se pueda conversar. O sea, pueden pasar muchas cosas que alteren lo que uno imaginó. Pero sí, para mí es muy importante la orientación que tienen los actos. Yo siempre digo que la ética es como una forma de orientación. Si yo intento no dañar al otro, aunque le pifie, voy a estar intentando reservarle el mayor dolor posible. Entonces eso es una forma de tener en cuenta al otro que tiene que ver con la ética y el respeto, ¿no? Por supuesto eso va a estar sostenido en valores que yo comprenda. Cuando yo no tengo en cuenta al otro y cuando el otro no está leído como un semejante, digo yo, el desinterés puede llegar a ser muy crudo y cruel. Y ahí sí, más allá del malestar o el dolor que se genere con esto, se genera también una forma sistemática de sufrimiento, ¿no? Porque digo, si alguien justamente se desinteresa de cómo está dañando al otro, se va a desinteresar en toda la cadena de ese daño. Claro. O sea, no va a preocuparse si, no sé, si le genera al otro un daño o a los hijos ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, ahí ya estamos frente a una situación bastante más compleja, ¿no? Que es cuando el otro no registra nada del dolor o mucho del dolor que genera, ¿no? Ahí es como mucho más complejo porque tendría esa, digamos, es imposible que esa persona se preocupe por la responsabilidad de sus actos, porque ya
no hay interés por ver a dónde van sus actos, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí es como mucho más difícil. Claro, hay situaciones y situaciones. Sí, sí. Y el amor tiene una variedad compleja, digamos, también, si nosotros pensamos, y esto lo habíamos hablado en la otra oportunidad, el amor, digamos, y el trabajo son dos lugares donde el sujeto se constituye, digamos, con mucho movimiento. Porque, por ejemplo, si yo digamos, pensaba en esto mientras hablabas, digo, a veces uno el amor hace apuestas enormes, ¿no? Si a lo mejor vos le preguntás a un financista si hace apuestas de esa manera, no lo hace, ¿no? Quiero decir, el campo del amor es un campo que mueve muchas pasiones. Sí. Entonces también instala una complejidad mucho más grandilocuente que otros mundos, ¿no? Entonces, y además atraviesa muchos momentos de la vida, la planificación, la relación con el otro, el proyecto, la escena de futuro, la idea de la felicidad, la idea de la tranquilidad. Entonces también hay, me parece que las relaciones en este caso de parejas, de compañerismo, o la figura misma en torno al amor o al erotismo, tienen como muchas más tramas que otros campos. Por ejemplo, yo hay cosas que escucho que que a lo mejor una persona súper ordenada hace apuestas muy ordenadas en todos modos de su vida y en el amor. Y en el amor hace es un quilombo. Claro, entonces quiero decir, no es un campo armónico con la personalidad tampoco. Claro. Puede ser que sí o puede ser que no. Quiero decir, es justamente me parece que es justamente uno de los lugares donde hasta lo inesperado sucede, ¿no? Entonces, creo que también es un lugar del que se organizan tantas, la literatura tiene tanto para contarnos, el cine también tanto, porque evidentemente todas las excepcionalidades y las cosas impensadas a veces suceden en ese terreno, ¿no? Claro. Esto no quiere decir que se justifican las múltiples existencias, ¿no? de esto, pero sí me parece que evidentemente la pasión que conmueve el erotismo no lo conmueve otros lugares, ¿no? Bueno, ahí tengo una preguntita hablando, porque mencionaste pasión, erotismo. ¿Cuándo se termina todo eso? Qué pregunta, además. Claro, porque me imagino lo que me escribe acá. ¿Para qué? ¿Es Florencia? Sí, Florencia. Me imagino que se debe referir porque viste que uno cuando recién comienza con su pareja, bueno, es como que está todo muy arriba, todo es mucho, 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 mucho. Y después como que eso se va acomodando, me imagino, ¿no? Claro, bueno, pero ahí vamos a yo siempre cuando esto surge en el consultorio o en algunos lugares, que es como esa versión un poco evolutiva de que algo empieza como muy arriba y después y que lo único que hace es pensar en eso, lo único que hace es pensar en eso, lo único que está con el que conociste, con la que conociste. Viste, no existe otro mundo. No, y que inclusive moviliza mucho del deseo. Bueno, evidentemente ese primer encuentro que tiene que ver con el otro, y más cuando ese otro justamente colma mucho de las cosas imaginadas y además retribuye el enriquecimiento del placer, quiero decir, uno se siente bien, es muy importante, digamos, darle tiempo a eso que sucede, ¿no? Pero quiero decir, además de ese tiempo, digamos, evidentemente lo que dice Florencia y lo que decís vos es que captura, o sea, no es una cosa que uno se elige, uno queda pensando ahí, sí. Y esa escena apasionada, digamos, toma como mucho más registro en la vida de uno. Yo me quedaría pensando si eso es el modelo del amor, ¿no? Porque a veces uno ese momento lo termina idealizando. Yo me quedo pensando si ese es el modelo del amor, ¿no? O de qué modelo del amor estamos hablando cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué sería entonces? Un encuentro entre uno y el otro que donde todo sería divino. O sea, uno ahí está idealizando la plenitud, la reciprocidad, digamos, que los dos estemos empapados en esa idea, y la satisfacción como si ese fuera el modelo del amor. Si uno idealiza eso, cualquier elemento de dificultad de la vida real va a hacer que ese amor decline. Claro, no va a tener meses, dos segundos. Se te terminó. Primer conflicto para ver. Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Raquel? A mí me parece que mucho Disney, mucha película, mucho, no sé, nos han educado así. Es cosas que, por eso me gusta. ¿Cuál es el modelo? Claro, y hace poco vi una película. Porque uno está, viste, con las películas y con sí. La princesita y que se casa y la tiran las flores. Hace poco vi una película coreana que me llamó mucho la atención, se llamaba Antes sí, antes no, ahora sí, que es una historia de amor que se circunscribe entre dos personas en un acontecimiento cotidiano. Pero el amor es tan simplista, pero no simple en el sentido de reduccionista, ¿no? Está tan sostenido en un escenario cotidiano, no tan lleno de ideales, que
que realmente es para ver. O hay una que se llama Ellos y Nosotros, que también es una película que trabaja la adversidad con la Ellos y Nosotros. Sí, la adversidad con la que lidia una pareja en un montón de condiciones materiales y además, bueno, en un tiempo particular de momentos de su vida donde van creciendo y el vínculo, digamos, es lo más regular que tienen, pero pierden trabajo, le pasan muchas cosas, suceden cosas a nivel de su país. Y entonces pensaba en todo lo que tiene que atajar la relación con un otro, ¿no? Es decir, cuando tenés un vínculo, en este caso sería un vínculo de pareja, todo lo que trasciende, mientras vos vas intentando conservar esa relación, todo lo que sucede en el mundo de los dos, ¿no? Digo, Claro. yo no sé si, y esto lo digo con mucho cuidado, ¿no? Yo no sé si socialmente se le exige a otros vínculos tanto como se le exige al vínculo con la pareja, ¿no? Quiero decir, parecería que la pareja tiene que soportar o sostener casi todas las adversidades con las que está y sobrevivir heroica y enaltivamente, Sí, a mí me digamos. parece que se le pide mucho también. Yo te vuelvo a Pero sí, repetir. vale. Yo tengo un termómetro muy grande, vos lo ves en tu consultorio, obviamente, pero yo al manejar grupos de varones y mujeres, se termina siendo un vínculo de confianza, donde a veces no siempre llegan con las mejores caras y se empiezan a soltar relatos, si bien no somos amigos, pero bueno, entrenamos, Sí, se comparten, digamos. compartimos y bueno, qué sé yo te tiro comentarios típicos, y viste, no garchamos más, y una vez por mes, una vez por semana. Bueno, Yo me pongo a pensar eso, ¿y cuánto debería ser? No, y ahí, bueno. ¿Qué dice la Real Madrid? ¿Dónde está el manual? ¿Cómo es? Bueno, también ahí en eso, si querés, sumamos más complejidad todavía. No, La convivencia, digamos, la figura de la bueno, convivencia. la convivencia y ¿no? la crianza. La te la convivencia, regalo. la dimensión de la familia, la crianza, las adversidades cuando las dimensiones laborales se ponen en juego. O sea, fíjate que es uno de los vínculos que le toca lidiar con casi todo, ¿no? Entonces, Claro, yo ahí a entonces veces... todo eso y tenemos que garchar todos los días, y tenemos que estar espléndida, y tenemos que hacer esto, y tenemos que acariciarnos, y tenemos que decirnos amor, chuchi. ¿Cómo hace todo eso? Por eso digo, pensar el vínculo de una relación de amor o pensar el amor tan ligado a una exigencia de que esté por encima de un montón de complejidades. Yo lo que lo digo es que cada quien no mejore su vínculo con el deseo, ¿no? Cómo mantener cierto deseo en torno al otro vitalizado, digamos, cómo hacerle a todos estos frentes dificultosos, la familia, el trabajo, el cansancio, cómo hacerle un pequeño refugio para que exista algo de lo erótico, en el sentido de lo erótico, inclusive el erótico de la palabra, poder tener ganas de conversar, no solamente la figura de la sexualidad. Está digamos. bueno que lo aclare, porque vos decís erótico y nos imaginamos siempre Claro, sexo. no, Claro. pero en realidad lo que mantiene el erotismo es que, qué sé yo, también algunas cosas excepcionales que el otro conoce de vos también las hagas por gusto, ¿no? Digo, qué sé yo, que alguien te espere con lo que te gusta, sorpresivamente, la figura de la sorpresa siempre es un refugio para cualquier vínculo, ¿no? Hasta cuando un amigo te sorprende, te despierta un erotismo y dices, bueno, che, mirá lo que se acordó. Bien, ¿no? anoten la Entonces, sorpresa. La figura, y digo esto no con un interés especulativo, sino esa sorpresa donde vos también te pones contento por la alegría del Claro. otro, ¿no? Digo, bueno, estas cosas que pueden persistir en un vínculo muchísimo tiempo, porque tienen que ver con lo amoroso, tienen que ver con la figura tierna del amor, Sí. con el aspecto más tierno de la figura de amor, que es conservar algo de lo que hace que esa situación donde yo miro al otro sea excepcional. O sea, eso que yo le regalo y que le genera una sorpresa, lo conozco yo y lo interpreto como algo que le puede generar una satisfacción. Eso es algo también, es disponer algo de tiempo y de haceres para Sí. que algo siga sobreviviendo, sí, ¿no? Yo digo, bueno, Está bueno eso. pensar la sexualidad en ese código también es interesante, digo, poder pensar el vínculo de intimidad más allá de la satisfacción personal, poder pensar cómo generarse algunos refugios ahí donde necesitan a lo mejor una pequeña pausa, ¿no? Es decir, familias o parejas que están atareadas entre el trabajo, la crianza, como decís vos, los vínculos institucionales de exigencia, los horarios, tal vez le quede poco resto para elaborar algo de esto, ¿no? Quiero decir, el sufrimiento humano a veces es muy silencioso y aunque uno operativice mecánicamente su vida y responda a todo, a lo mejor lo que se está perdiendo es algo muy invisible para los demás, pero muy visible para la pareja, ¿no? Quiero decir, lo primero que se fractura en una escena en general es la figura de pareja. Entonces digo, bueno, me parece que ahí yo siempre pienso esto, ¿no? Digo, ¿por qué se le exige tanto a la figura de pareja? ¿Qué sucede que es lo primero que se fractura? O esto que te decía, ¿no? Que en términos silenciosos empieza a resquebrajarse, cosas que eran importantes para ese vínculo, o que queda subordinado a todas las otras cosas, ¿no? Lo más importante es todo lo otro menos encontrarse. Bueno,
para poder sostener algo de lo que preguntaba Florencia, de ese encanto, tal vez haya que pensar cómo nosotros construimos el vínculo amoroso frente a tantas adversidades y cuántas exigencias le ponemos. Porque a lo mejor la figura de la exigencia es la que está ahogando mucho más a la figura de lo amoroso y lo erótico que en sí misma el vínculo de pareja o el tránsito en el tiempo. Porque a veces uno le supone al tiempo más. Hay un tema del Cuarteto de Nos que es divino, que habla del tiempo, y me parece que tiene un montón de cosas súper interesantes para leer ahí. Pero digo, a veces uno le supone al tiempo el proceso de deterioro. Y en realidad no es el tiempo, sino es cómo transitamos en él y cuáles son las condiciones en las que intentamos refugiar y resguardar lo que nos importa. Tengo otro mensaje, a ver si podemos ayudar acá a Geo. Mira, ella nos cuenta que está separada, tiene una nueva pareja, esa nueva pareja tiene 2 hijas y ella tiene 3 hijos. O sea que está hablando de una familia, ¿cómo se llama? Ensamblada. Debe ser complicado. Porque nosotros estábamos hablando de familias, bueno, de nuestras, digamos, del esposo, los hijos del que está. Bueno, debe ser complicado, porque, por ejemplo, ella cuenta que las hijas de su nueva pareja no la aceptan. Bueno, ¿qué se hace ahí? Claro. O si no la aceptan, o qué se hace si entre los hijos de ambos no se llevan bien y ellos tienen ganas de convivir, a lo mejor, o tienen ganas de esto, digo, ¿cómo que se lleva todo eso? El protagonismo, bueno, ahí es por supuesto, hay mucho trabajo para hacer. Y encima tenés las ex, y los ex que rompen los huevos también, ¿eh? Bueno, es esto que sucede con, por ejemplo, el protagonismo de los hijos en las decisiones de los padres frente a nuevos vínculos, o a esto que constituye una figura familiar más amplia, ¿no? Que es que tal vez el padre o la madre armen otras figuras de pareja que no es con sus padres biológicos, en este caso, todo lo que despierta la tragedia y la herida de eso, ¿no? Quiero decir, porque también ahí, hablando de lo que decíamos antes, ¿qué se interpreta como traición ahí si su padre arma otra escena, ¿no? Digamos, cómo se torna trágico la posibilidad de que alguien reconstruya su vida para los hijos, ¿no? Es porque también los hijos en ese momento están idealizando algo de ese padre, o que ese padre, no sé, desconozco, no quiero hablar de la situación porque sería demasiado irrespetuoso, pero es como si sus hijos idealizarían que su padre estaría solo en el vínculo familiar en términos eróticos y no podría estar con nadie. Digamos, cuando uno idealiza algo tan estrictamente, priva mucho a esa persona, en este caso a este hombre, de las posibilidades de elegir en función de su deseo. Entonces también esa persona, frente a los vínculos amorosos con sus hijos, se ve acorralado un poco en las decisiones, ¿no? Digo, eso es muy complejo. En general en el consultorio pasan muchas veces estas cuestiones, por eso, digamos, el trabajo metódico, paulatino, intentar conversar con los hijos, intentar sosegar esos enojos o esas traiciones que se viven, es toda una relación de mucha dedicación delicada, ¿no? Porque también, quiero decir, aparecen ahí los daños de los hijos en términos de lo que ellos proyectaron como familia o lo que ellos proyectaron como futuro. Y qué dolor ellos no están pudiendo elaborar de esa pérdida depositado en la exigencia al padre, ¿no? Porque digo, bueno, ahí yo, lo que a mí me parece y lo que a mí me ha tocado escuchar es que en la clínica, bueno, justamente uno intenta apuntalar un poco a ese padre para que justamente pueda conversar y tomar las mejores decisiones, entendiendo que tal vez sus hijos no comprendan el momento que él decide, comprendan a posteriori. A menudo me pasa que a lo mejor un padre tiene en reserva una relación 1, 2, 3 años porque hay mucho reclamo de parte de alguno de sus hijos y después cuando ese chico crece a lo mejor pasan 6 años, comprende algo, ¿no? Yo lo que digo ahí es, bueno, no sé cuánto tiempo de tolerancia tendrán los participantes de esa historia para esperar el tiempo de ese chico o de esa familia para poder instalarse. A veces cuando alguien comprendió, como por ejemplo un hijo, y permitió algo, esa pareja está lo suficientemente desgastada por todo lo que ocasionó, claro, ¿no? Exacto. Y bueno, y eso puede suceder, son los riesgos, digamos, que tiene la vida, ¿no? A veces puede suceder que las cosas, cuando son lo más óptimas posible, hayan sufrido tanto deterioro que no puedan ser construidas, no puedan ser posibles, ¿no? Y esa pareja se ve interrumpida. Por eso digo, el cuidado sobre las personas pertenecientes a la familia, a la pareja, a la familia, es muy importante, porque
tal vez si uno quiere preservar algo, no necesariamente, esto mira, siempre lo dice un analista, a mí me gusta, no hay un solo lugar para el amor, hay múltiples lugares, entonces entender los distintos lugares, el amor a los hijos, el amor a las parejas, el amor hacia los padres, son distintos lugares, uno nunca puede pensar o la idea del hijo o la idea de la pareja, ¿no? Salvo algo, digamos, distinto sería si hay una situación donde una persona está siendo engañada en una escena y los hijos están enojados. Distinto sería una escena como esa, porque esos hijos estarían intentando que el padre vea algo, etcétera, etcétera. Pero es difícil hacer una relación, yo me pongo en el lugar de esta chica, si mis hijos, por ejemplo, no quisieran a mi pareja, yo creo que no podría seguir con esa pareja. Sería muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, pero no porque es difícil mantener los dos lugares, sino porque quien está en medio de ellos está siendo agredido por las exigencias de cada espacio. Entonces vos te sentirías un poco agredida en el sentido de la exigencia que implica intentar satisfacer a tus hijos y a la vez la exigencia que implica no perderte la posibilidad de amar. Entonces, digamos, la persona más agredida es quien sostiene las tensiones de distintos lugares, ¿no? Entonces sería muy perjudicial para quien está ahí, porque en este caso sería el hombre, porque está entre sus hijas y su pareja. Y además vos imagínate que Georgina, ¿no? Georgina debe ser testigo de un montón de situaciones muy dolidas que tal vez esa persona no sabe ni cómo resolver, porque es tan complejo el modo en que se presenta, digamos, la dificultad amorosa, que, bueno, lo va privando de todas esas cosas que uno con el otro puede crear, construir, compartir. Entonces también la vida de quien está ahí se va empobreciendo en su relación no solo de pareja, sino de disfrutar de la relación vital que tiene tratar con otros, ¿no? Claro. Que son los primeros tratados que nos tenemos, ¿no? La posibilidad de relacionarnos con otros. Cuando algo se ve tan hostigado, porque sería una hostigación, la persona que está sufriendo eso va perdiendo fuerza, se va debilitando, digamos, en función de su deseo. Entonces, tal vez hacer algo que le gusta le implica tanto malestar que empieza a renunciar, ¿no? Esto que después crea tanto dolor en el tiempo, ¿no? Que es como uno renunció a tanto de lo que quería en nombre de un bienestar que podría haber sido otro, ¿no? Por eso digo, también es interesante poder empezar a pensar cuáles son las debilidades que se construyen cuando uno no puede hacer lo que desea o cuando el contexto en el que uno está no comprende el deseo que uno tiene. Entonces, tal vez este señor sufra mucho y se vaya debilitando en su deseo, o todo lo contrario, se vaya fortaleciendo, enfrentando un poco a sus hijos con la edad que tengan dentro de la posibilidad adulta, ¿no? Si son niños o adolescentes, digamos, la paciencia y la contemplación es una cuestión bastante particular porque las elaboraciones de los duelos son distintas, ¿no? Ahora, si tienen 19, 20, ya... Bueno, hay cuestiones que, inclusive las sensibilidades que se producen frente a separaciones con los hijos son mayores, pueden ser muy sorpresivas para estos padres. Me ha pasado varias veces en el consultorio de encontrarme con padres que se sorprenden que sus hijos mayores estén tan dolidos, heridos, sería, ¿no? Bueno, supongo que en ese ejercicio hay muchas cosas singulares de las historias y de las personas, ¿no? Para sentirse o ver de esa manera. Pero me parece importante ahí resaltar que lo que uno idealiza es lo que se pierde, ¿no? Porque a lo mejor esos chicos idealizan que las cosas van a ser así eternamente y en esa comodidad andan. Yo creo que siempre me gusta decir esto, digo, uno sabe que la vida es finita, sabe que los elementos sentimentales con los que nosotros andamos también son finitos. Andar creyendo que hay garantías absolutas es como andar en una contradicción, pero a veces uno necesita andar creyendo que la familia es eterna, que nadie se va a morir, que las cosas no se van a terminar. En realidad uno no puede estar consciente todo el tiempo de eso porque si no sería muy sufriente, pero olvidarlo radicalmente y suponer que el otro ha traicionado la eternidad con la que uno andaba cómodo, es también una versión un poco infantil respecto de la responsabilidad, ¿no? Porque ahí creo que el adulto podría definirse como alguien que puede leer sus actos y que tiene la responsabilidad para ver sus finitudes también, ¿no? Pero esas finitudes, lejos de ser elementos en los que uno se excusa, porque a veces la omisión puede funcionar como una excusa, y ahí hay una complejidad.
porque no es lo mismo que uno omita algo en nombre del cuidado del otro, a que omita algo excusándose de lo que no quiere decir o lo que tiene miedo de contar o lo que le resulta molesto enfrentar, ¿no? Ahí ya estamos en otro lugar. Es muy normal, y con esto ya vamos terminando, qué interesante, va a tener que volver porque nos queda el dinero. Ah, el dinero, sí, es verdad. No nos va a entrar porque es muy largo. La próxima que venga, que yo quería preguntarte cómo se hace con el dinero, no solamente en las familias ensambladas, sino en la misma pareja. Viste que a veces hay muchos celos y a veces es todo dividido o todos hacen un conjunto y todo en común. Bueno, cada familia tiene sus formas. Eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Bárbaro. Pero escúchame, a mí me gusta decir, hay gente que manipula la verdad. Claro. ¿Qué quiero decir esto? Ajá. Que no es que te miente, pero en un acto cuenta lo que sucedió, pero lo cuenta de una manera que siempre quedamos bien. Claro, sería como que alguien que puede sortear muy elegantemente sus dificultades, digamos. Claro, o queda bien parado, manipula la verdad. O sea, de un acto que es verdad, que fue real, no lo está inventando, pero lo pone a su favor para quedar bien parado o parada. En este terreno sería alguien que puede, por ejemplo, frente al acuerdo de fidelidad, alguien que puede haber sido infiel porque fue empujado a una escena, por ejemplo. Bueno, eso no. Sería medio irreal. No, pero por ejemplo, qué sé yo, no sé, viste, te cuentan una situación y la situación existió, sí, pero cuando la cuenta esa persona y cuando te la cuenta la otra, dijiste, pero para acá hay algo que no está coincidiendo en lo que fui informada. Bueno, si yo pudiera imaginar algo de lo que vos estás contando, imaginaría a alguien que elige no contar todas aquellas características del acontecimiento que no lo benefician. Que no lo benefician. Claro. Entonces, en ese recobro narcisista, digo, ese recobro de amor propio, donde uno queda bien parado, como decís vos, es el reflejo de su propia imagen de exaltación, ¿no? Claro. Queda como con los brillos. Claro. Bueno, por supuesto, digo, eso está en un borde muy... Digo, ¿cuál es el punto? Porque yo digo, ¿cuál es el punto de borde? ¿Cuál es el borde de esa escena? Digamos, si esto tuviera que ver con actos me cuesta un poco imaginarlo, pero digo, si esto tuviera que ver con actos en donde él está exaltando algo de sus atributos, no sé, qué sé yo, las veces que le va bien, por ejemplo, no tendría ningún daño al otro, sería solamente una forma de exaltarse a sí mismo. Que hablaría de una inseguridad también de esa persona, bueno, ¿no? Porque yo tengo que rescatar y exaltar algo que... O una forma de ¿no? publicitar publicitarse. su identidad sostenida en cosas que solo él ve o que solo puede articular de esa manera. Pero eso sería más que nada algo que tiene que ver con su amor propio, ¿no? Distinto es cuando alguien necesita de su palabra y esa persona elige ese modo de contar la historia para que en un vínculo de una relación de pareja el otro siempre quede como, esta persona quede siempre como inocente de sus actos, ¿no? Eso es otra cosa, porque es elegir contar la historia en todos esos lugares donde el vínculo con la complejidad no lo presentifica. Entonces sería como una versión un poco fantasmática de sus dificultades, quiero decir, ocultaría todo aquello que lo vincula con lo que podría ser perjudicial para él. Claro. Ese tipo de manipulación de los actos es una característica de, a menudo me pasa también en el consultorio de escuchar que son modos de contar la historia donde parecería que alguien siempre se quiere sustraer. Bueno, estará del lado del otro, de quien escucha, cuánto puede tolerar de eso o cuánto está en capacidad de poder escuchar, ¿no? De saber de esta escena que está oculta. Porque bueno, es muy complejo hablar con alguien que siempre va a salir aireoso de sus complejidades. Termina siendo como hablar con una pared, digamos, es inasible la posibilidad de cuestionar al otro, ¿no? Y termina siendo de un vínculo un lugar muy sofocante, ¿no? Eso es complejo, digamos, como vínculo de relación. Claro. Eso me hace acordar a esta frase, a ver, corregímela que yo no soy muy buena, pero es tu verdad, la del otro y la verdad. Claro. Bueno, ahí volvemos a la idea de verdad, viste que empezamos por ahí. La idea de verdad puede estar sostenida en elementos poco éticos. Entonces, por eso yo te decía, vamos a empezar a hablar de los engaños y las omisiones, porque a lo mejor el engaño de la verdad que sostiene a alguien que camina de esa manera, como vos describías, es un engaño muy complejo, porque es sostener la verdad en un lugar muy engañoso. Y eso sí bordea la lógica de la manipulación, más si está haciendo daño con eso. Claro. Entonces, no se trata de la verdad o la mentira, sino de cómo se organiza eso en torno al otro, a cuánto yo genero sufrimiento y a cuánto estoy sosteniendo a cualquier precio. Claro, exacto.
Bueno, Raquel, impecable, pero impecable, me quedaría horas. Así que bueno, te muchas agradezco gracias, mucho. Disfruté mucho Ya de conversar. espero que no tardes tanto en venir, No, porque no, la otra bueno, vez fue como octubre, no sé cuándo. Sí, voy a tratar y de... después venimos con el tema del dinero, que el tema del dinero me parece que antes, viste, el sexo era tabú, ahora el dinero, viste, cómo Sí, manejamos el dinero, cómo nos vinculamos familiarmente con el dinero, que me parece que es un tema muy interesante. Así que me despido, muchas gracias. Muchas gracias a vos.